¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de estar así reunidos una vez más en nuestras transmisiones, reuniones digitales, donde muchos convergemos, donde tenemos invitados que nos acompañan, donde se vienen sumando muchos más, que nos da tanto gusto, pues por los que ya asistimos de una manera regular a estas reuniones y el ver que otros llegan y se agregan, nos acompañan, se suman, comienzan a participar, ese es nuestro propósito, conectarnos a todos con Dios, crecer en la fe, que tomemos decisiones de acuerdo a principios de vida. Hoy estamos terminando nuestra serie Secuelas, el cuarto tema. Gracias a Josué porque me ayudó la semana pasada a enseñar y bueno, me ausenté también, creo, 2 viernes. Muchas gracias a todos los que estuvieron orando, mandando algún mensajito, comunicándose con Caro. No le gusta a ella que le diga que es mi secretaria. Dice, no, yo no soy tu secretaria, yo soy tu esposa. Yo creo que todas las esposas dicen eso, pero miren, la esposa debe ser amiga, secretaria, compañera, ayuda idónea. Eso dice, bueno, así lo diseñó Dios, que fuera para nosotros, y es una bendición estar reunidos. Gracias una vez más. Convaleciente, dicen que la fiesta va por dentro. No sé cómo me vean ahí en las cámaras, lo bueno es que las cámaras todo lo disimulan, pero la fiesta va por dentro. Les encargo sus oraciones, las agradezco, las necesito, porque creemos en un Dios vivo y verdadero que responde. Bueno, de hecho, dice así en lo que Él nos ha dejado escrito en el Nuevo Testamento, que si 2 o 3 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en cualquiera cosa que le pidiéramos, nos será concedido. De ahí la importancia de reunirnos y estar bajo el cobijo de una iglesia, poder converger y orar los unos por los otros. Hoy estamos terminando en este tema tan hermoso que cambia todas las cosas. Y déjenme decirlo así, antes de la fundación del mundo, antes de que el primer hombre, después de la fundación del mundo, pisara esta tierra, Adán, Eva, antes de que los hombres cayéramos en pecado, Dios había planeado ya la redención de nosotros. Así que en ese sentido, nuestra fe no comienza con la Biblia. Nuestra fe comienza con el trabajo de Dios para venir y rescatarnos a nosotros, y por eso hace 3 pactos. De esto que tenemos aquí en pantalla, muchos de los que han llegado, yo creo, a abandonar la fe, es por no entender cuando les han dado una Biblia, ¿cómo está la Biblia organizada? Bueno, puede pensar en 3 pactos, aunque hay más, pero 3 pactos principales, donde cuando no ha venido la explicación, entonces nos encontramos con aparentes incongruencias o situaciones controversiales, errores, dicen algunos, que tiene la Biblia, y entonces la gente justifica abandonar la fe a partir de no entender cómo está escrita la Biblia. Por eso podemos pensar en que la Biblia tiene 3 pactos, y estos 3 pactos es un pacto personal con una persona, Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Pero luego tenemos a una nación. Y cuando pensamos en la nación que viene desde Abraham, Dios después de Abraham forma a los 12 o trae a los 12 patriarcas, Jacob, el papá de ellos, el patriarca mayor, las 12 tribus de Israel, de la cual viene también Jesús, de la tribu de Judá. Y ahí tenemos entonces el plan de Dios avanzando de una persona a una nación. Y esa nación era especial. Bueno, Dios les dijo, no por ser vosotros mucho más que los demás pueblos es que os ha escogido Jehová vuestro Dios, sino por cuanto erais el más insignificante de todos los pueblos, os ha elegido Jehová vuestro Dios. Pero no obstante esto que estoy diciendo, que está escrito en el Antiguo Testamento, ellos, los hebreos, tenían todo el Antiguo Testamento, que de hecho no llamaban Antiguo Testamento ni Biblia, lo llamaban simplemente la ley de Moisés y los profetas. Allí estrictas reglas rigurosas que les decían cómo se debían comportar y cómo se deberían relacionar con Dios, pero también cómo debían ver a las demás naciones. Y de hecho, por eso el rey David en algún momento oraba, Señor, a sus enemigos, rómpeles los dientes, quiébrales las piernas. ¡Ey, ey, ey! Pero no estamos hablando de un Dios de amor. Ahí está el problema, que Dios estaba preparando a un pueblo para conservarse, para que por él viniera el Mesías, nuestro Señor Jesús. Pero después de pasar por el pacto personal de una persona, Abraham, y dejar atrás en el cumplimiento de la ley Jesús, hablando del pueblo de Israel, queda atrás su pacto con una nación. Ahora hay un pacto con todas las naciones, nosotros. Cada vez que escuche esta palabra gentil,
No que usted es muy gentil, o que yo soy muy gentil, o que somos muy gentiles, o que nos la pasamos así de gentiles. No, cuando escuche algo como que califica de gentilicio, gentil a una persona, automáticamente sabe que es alguien que no es sencillamente judío. De eso estamos hablando. Y en ese pacto de las naciones, podemos pensar que cuando la gente no entiende eso, es precisamente por eso que algunos abandonan la fe, porque agarran cosas que le fueron específicamente dadas a Abraham. Incluso, miren, le voy a decir un ejemplo para que vean cómo a veces hacemos las cosas mal. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que te mostraré. Y resulta que alguien conoce a Dios, se envuelve en la iglesia y escucha esto que Dios le dijo a Abraham en un contexto de llamarlo para formar después una nación. Y entonces alguien recién entra con contacto con Dios, con la iglesia, y le llega a su casa, llega con su esposa, llega con su jefe y a todos le dice, me voy. Los dejo a todos ustedes. Si están en la escuela, abandona la escuela, abandona su esposa, sus hijos, abandona, porque Dios me mandó que hiciera eso. Está equivocado completamente. Ese fue un mandamiento para una persona en particular en algún momento. El principio es aplicable para separarnos de las cosas nocivas, pero no para el desorden y abandonar a los nuestros. Así que muchos abandonan la fe por estas contradicciones. Algunos han perdido completamente la fe, se han emproblemado por decir, estoy viendo que no es congruente el Dios del antiguo pacto, como lo decimos, o el Antiguo Testamento con el pacto del Nuevo Testamento, y es ahí donde algunos incluso ahorita pudiera ser que están debilitados en su fe, y debilitados pues por esta contradicción que básicamente encontramos aparentemente en la Biblia, porque nadie cuando nos regaló una Biblia nos dijo, hay 3 pactos en la Biblia y unas cosas son para ti, otras son para el pueblo de Israel y otras son para todas las naciones. Nadie nos dijo eso. De hecho, si le dieron una Biblia y los papás estuvieron contentos con eso, lo único que pasó fue, aquí está la Biblia, es santa, es perfecta, y lo es. Entonces, y le pregunta a alguno, ¿y la lees? No, pero es santa, es perfecta, por eso no la leo. Y aparte de que no la leo, no le pongas nada arriba, no le pongas a ese libro nada arriba y no lo pongas con otro libro, tiene que ser especial. Es más, en México, Latinoamérica, algunos ponen ahí un estilo de altar y ponen la Biblia abierta en el libro de los Salmos para espantar a los espíritus y cosas de ese estilo, ¿no? Y por eso muchos llegan en esa contradicción a abandonar su fe. Pero en los primeros días, acuérdense que tenemos 4 temas, 3 hacia atrás, hoy el cuarto, del cristianismo, sobre todo en los primeros 30 años que el libro de los Hechos que escribiera Lucas, uno de los compañeros de las misiones del apóstol Pablo, poniendo en orden todas las cosas, los cristianos de aquellos días que ni siquiera tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, que ni siquiera le llamaban Antiguo Testamento, tenían la ley de Moisés y los profetas, pero que más bien en el testimonio y de boca en boca pasaba en la tradición oral, la cultura judía, los mandamientos de Dios y el poder acercarse a Dios. De esa manera se relacionaban con Dios. Pero esos primeros cristianos llegaron al hecho, digamos, fundamental, basal, la piedra de toque que sostiene la fe de ellos y nuestra fe, que no es precisamente la Biblia. Y por favor, no apague el televisor ahorita y diga, ¿cómo que no es la Biblia la base de nuestra fe? No, porque antes de la fundación del mundo, Dios planeó la salvación, luego manda a su Hijo, y como Cristo Jesús se levanta de entre los muertos, la resurrección, entonces se escribe la Biblia, entonces hay perdón de pecados, entonces hay salvación, entonces hay posibilidad de ir al cielo y poder estar en relación con Dios, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Y para todos los muchachos que están aquí, hoy que tanta gente pone en tela de duda que si la Biblia es la palabra de Dios, y la es, que es inspirada y lo es, que es santo y que es una guía para nosotros y lo es, y digan, tiene errores, tiene contradicciones, la base de nuestra fe es la resurrección de Jesús, de la cual nadie puede negar que Jesús, que es la base de nuestra fe, resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos. Nadie lo puede negar, es inexpugnable, déjenme usar esa palabra, impenetrable, inderribable. Nadie puede, porque históricamente está probado que Jesús se levantó de entre los muertos. Así que la base de nuestra fe es Jesús y su resurrección. Ahora, aquí el problema entonces es que cuando nos regalan una Biblia, la gente comienza a mezclar y ajustar pactos. Miren,
como los judíos de aquellos días, porque la iglesia estaba tremendo en aquellos días, la iglesia crecía a ritmo vertiginoso y entonces, como vimos las semanas pasadas, hubo una persecución, asesinan a Esteban, Hechos capítulo 7, salen dispersos, pero para el capítulo 9, el perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, que para ese momento era Saulo, con cartas de los principales, respirando amenazas y muerte, se encuentra con Jesús allí en el capítulo 9, lo tira de su cabalgadura, literalmente le cambia el esquema de vida y ahora el que asolaba a la iglesia predica la fe y comienza una revolución donde muchos cristianos comienzan a ser salvos y seguidores de Jesús. Pero algunos que escuchaban, la gran mayoría eran judíos. El elemento era mayoritariamente judío, porque estábamos hablando de Jerusalén, de la nación, del pueblo de Israel. Pero cuando son dispersos, algunos de los que iban siendo dispersos iban anunciando el evangelio solamente a judíos. Pero llegó el momento que el gozo de estar en Cristo, como debe ser, la forma de dirección del Espíritu Santo, como debe ser, y el testimonio llegó también a predicarse a los que no eran judíos, gentiles. Y muchos comenzaron a recibir a Cristo y llegan hasta Antioquía. ¿Se acuerdan? Semanas pasadas, donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. Antes se les llamaba nada más los del camino. Pero esto llega a los oídos de los de Jerusalén y salen de allí de Jerusalén algunos, llegan a Antioquía con Pablo también y Bernabé y comienzan a enseñarles esta mezcla donde tenemos que entenderlos. Ellos estaban acostumbrados a Dios y no hablaban como un Dios trino, el Espíritu Santo y Jesús el Hijo. Sencillamente, monoteístamente hablando, reconocían al Padre y además las reglas de las ofrendas, de los sacrificios, ofrendas por las acciones de gracias, de oblaciones, de libaciones, todo un ritual, el sabbat y toda esta carga que estaba sobre ellos que básicamente los hacía especial para verse guardado para Dios. No lo podían entender. ¿Cómo era esto que ahora en gracia por Jesús habrían de ser salvos? Y ese conflicto los llevaba a mandar a la gente de guardar la ley de Moisés. Estamos relacionados con ese término, ¿no? Guardar la ley de Moisés era para ellos una condición para la salvación y para la inclusión. Porque en esta nueva dispensación, en este cambio de lo que estaba sucediendo después de la resurrección de Cristo y la salvación que estaba llegando a muchas personas, no podían entender cómo. Ahora sencillamente vamos a hacer a un lado nuestra ley de Moisés y los profetas, porque no le llamaban Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, menos le llamaban Biblia. Sencillamente para ellos era la ley de Moisés y se acabó. ¿Es acaso que nos está diciendo Pablo que tenemos que hacer a un lado todo esto? Y de hecho sí, eso no era para ellos, para los nuevos creyentes. Fue para la nación de Israel. Escuchen este término y a lo mejor lo van a recordar algunos. Judaizar. Hoy día hay gente que quiere del cristianismo volverse judío. No es así. Estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, muchísimo mejor, y aquel pacto, el de la ley, solo era para encerrarlo todo bajo pecado y enseñarles a la gente que habría de venir un Salvador, que necesitaríamos a un Mesías que pondría su vida por nuestros pecados, que pagaría en la cruz del Calvario por cada uno de los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, que después de muerto y sepultado, resucitaría de entre los muertos al tercer día y que por eso la ley todo lo había encerrado bajo pecado para que sintiéramos nuestra necesidad, que es real, pero que nosotros nos diéramos cuenta de ella, que la sintiéramos y que ellos en ese momento, en ese punto de transición no entendían y querían judaizar, que guardaran la ley. Así que envían, vamos a leer aquí en el capítulo 15, el versículo 1, envían a algunos hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y bueno, este término hermanos, yo quisiera explicarlo porque no es religioso. Cuando alguien pone su fe en Jesús, cuando yo pongo mi fe en Jesús, cuando tú pones tu fe en Jesús, somos hermanos en la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, lo mejor sería llamarnos por nuestro nombre para no decir hermano. Bueno, hasta los chavos dicen, ¿qué pasó, brother? ¿No? Y así, ¿qué pasó, brother? ¿Y qué pasó, brother? Y no estamos hablando de ese hermano, estamos hablando de la fe en Cristo Jesús. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y aquí viene el conflicto. Les estaban enseñando, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la piedra de toque. El intento de la mezcla del el antiguo pacto
y el nuevo pacto, de lo que tenía que ver con una nación, ahora con lo que tenía que ver con las naciones. Y esto era como decir, hay una cirugía que te tienes que hacer, y Pablo, el apóstol, algunos lo empezaron a buscar por ahí, a ver, ¿dónde está el apóstol Pablo? Porque él nos dijo que solo recibiendo a Cristo, gentiles, no judíos, era que éramos salvos por la gracia. ¿Cómo es ahora que me hablas de una cirugía? A ver, esposa mía, hijos, ustedes vayan a la iglesia, pero esto de la cirugía, yo me voy a tomar el tiempo para pensármelo, ¿no? Porque resulta que esta era una señal visible del pueblo de Israel con Dios, la circuncisión, para mostrar que habían hecho y aceptado el pacto con Dios. Eso era lo que significaba. Así que se podía circuncidar, no solo los niños cuando recién nacían, que lo hacían tradicionalmente los judíos, pero si alguien llegaba ya adulto y quería ser parte del pacto, tendría que circuncidarse. Pero resulta que esto era señal visible de un antiguo pacto. Esto era la señal con el pueblo de Israel. Ya no tenía nada que ver con la nueva dispensación, ahora la de los cristianos, creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Jesús. Pero estos hermanos bien intencionados llegan hasta Antioquía y les comienzan a enseñar esto, y básicamente les están diciendo, tienes que guardar la ley de Moisés. Y es una combinación ahí de cosas. Obviamente, si Pablo, el apóstol, les predica que son salvos por fe, y viene alguien que son de la religión judía y comienzan a enseñarles que tienen que circuncidarse, guardar la ley, crea un conflicto. Y de hecho dice así el versículo 2, como Pablo y Bernabé, noten nada más, tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos. No era contra ellos, pero sí era con ellos. Una contienda no pequeña. Miren, lean por favor otra vez este versículo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o bueno, eran los grupos que estaban enseñando mal, comenzaron a enseñar y a puntualizar lo que había pasado. Dice allí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Miren, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Llegan entonces los hermanos de Jerusalén, van a Antioquía, encuentran que Pablo y Bernabé han enseñado a los suyos que la salvación y la fe en Cristo Jesús los salva, los perdona. Muchos han obedecido a la fe, han recibido a Jesús, pero ahora vienen estos creyentes judíos del pueblo de Israel que tenían toda la religión judaica, recién convertidos, con un tratado o un intento de mezclar el pacto antiguo con el nuevo pacto, y lo que están haciendo es confusión. Y básicamente creo que esa es la razón por la que también muchos han abandonado la fe y han dicho que la Biblia tiene errores, porque no entendemos esta distinción. Un pacto con una persona, Abraham, un pacto con una nación, Israel, un pacto con nosotros, los gentiles. Y ahí es donde estamos ahora nosotros. Pero esto causa tal controversia que tienen que ir a Jerusalén con los apóstoles, son los que han sido testigos oculares de la resurrección de Jesús, son los que han estado bajo el ministerio de Cristo, han sido enseñados y ejemplificados por Jesús, y los ancianos, que son los pastores de aquellos días, para tratar esta cuestión, porque no hay otros que puedan dilucidar este asunto. Básicamente, lo que está de por medio en este momento es la relación de los gentiles, los que no somos judíos, con la ley de Moisés. Ese es el punto, ese es el tratado, esa es la controversia, eso es lo que está causando tantos problemas. Y miren, no solo en aquellos días, porque hoy, y yo con los años que tengo, 25 de pastor y 34 de cristiano, 26 de pastor ya realmente, puedo ver momentos en donde ha habido oleadas de tratar de hacer exactamente lo mismo, y en donde algunos incluso se han puesto una kipa, un solideo que es propio de los judíos, como para tapar y cubrir la cabeza. Algunos se han puesto los mantos y las orlas, donde tienen allí como maestros y rabís del judaísmo ciertas costumbres. Han cambiado el domingo por el sábado, y habría que leer el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, para curar de manera directa todo esto. Pero es básicamente que hay algunos que piensan que aún hoy hay que guardar la ley de Moisés. Y básicamente la controversia es esta, la relación de los gentiles con la ley de Moisés. Y así va a cambiar tu manera de ver y leer la Biblia, porque diariamente yo leo la Biblia, debemos leer la Biblia, y es una forma de estar nutridos, pero ahí vamos a ver
qué cosas eran para una persona, qué cosas eran para una nación y qué cosas eran para las naciones, nosotros. Así que estamos hablando de nuestra relación con el Antiguo Testamento. Básicamente, no toda la Biblia, sino la forma de ver el Antiguo Testamento. Ahora, miren, déjenme darles un ejemplo. Dice la blanda respuesta en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos: quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Lo que estábamos diciendo es que hay principios de vida espiritual que aplican para todo tiempo y para todas personas, pero no todas las cosas. Y esta forma de no saber distinguir es lo que causó tal controversia. Ahora dice el versículo siguiente, el 5, pero algunos de la secta de los fariseos están en Jerusalén. Pablo y Bernabé bajaron a Antioquía y allí en la reunión con todos los de Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ahí está, es necesario circuncidarlos. O sea, no que se circunciden, no, circuncidarlos. Casi quieren tomar el bisturí en su mano y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, detengámonos un momentito aquí todos y pensemos, estos fariseos fueron los que andaban buscando a Jesús durante su ministerio público. Estos fariseos son la secta prominente gobernante de los tiempos de Jesús en Jerusalén. Son los que le pusieron la celada, son los que se pusieron de acuerdo con los principales sacerdotes y son los que sobornaron también a Judas para que se los entregara. Estos fariseos es los que fueron antagónicos de Jesús todo el tiempo y no creían en él. Pero entonces, ¿qué fue lo que los hizo creer? Déjeme preguntarle, ¿qué fue lo que hizo que estos ahora ya no están en la sinagoga, están con los de la iglesia, están en la iglesia de Jerusalén, están mezclados con los creyentes, de hecho son creyentes? ¿Qué les hizo creer, cambiar? ¿El sermón de la montaña o el sermón del monte? No lo creo. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más, tampoco creo. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaran estos fariseos? La resurrección de Jesús de entre los muertos. Eso entonces en ese momento ellos se hacen para atrás y okay, estábamos equivocados, que crucificamos a Jesucristo, pero no sabíamos que iba a resucitar entre los muertos. Como mucha gente hoy no sabe que esa es la piedra angular que los edificadores han desechado, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra que hace caer y desmenuza a los que caen sobre ella, que tropiezan sobre la verdad que Jesús se levantó de entre los muertos. Estos ya fariseos creyentes ahora también están tratando de mezclar el problema que estamos retratando en esta mañana, el antiguo pacto, el pacto de una persona y de una nación, con lo que Dios estaba haciendo ahora. Porque ahora Dios había traído la esperanza, la vida eterna, algo nuevo, completamente derribando todos los órdenes estipulados y puestos anteriormente. Cambiaban todas las cosas y las cosas ahora en la gracia de Jesús habrían de ser completamente diferentes. No en ordenanzas y mandamientos, no de versículos y capítulos, sencillamente la ley del amor en Cristo Jesús, que es la que gobierna los corazones de los creyentes. Por eso nuestro tema es así titulado: no es difícil, es más demandante, pero no es difícil, porque es difícil los rituales, son difíciles las ordenanzas, es difícil guardar las fechas. Y así Pedro les va a decir, vamos a ver más adelante, exactamente este mensaje, que ni ellos ni sus padres habían podido guardar la ley de Dios. Ahora en Jesús, Dios por el Espíritu Santo promueve un estilo de vida diferente, que es básicamente trata a otros como Jesús te trató a ti. Perdona a otros de la manera que Cristo te perdonó a ti. Acepta a otros como Cristo te perdonó y te aceptó a ti. Conduce y cuida de otros como Dios cuida de ti. Esto es revolucionario, ¿no? No tiene nada que ver con versículos y mandamientos donde dicen, es que no me sé el versículo, no sé qué capítulo, donde hemos leído la Biblia todos y claro, pero ahí está resumido que el amor que proviene de Dios es el vínculo perfecto, porque ese amor que viene de Dios precisamente establece un vínculo profundo, indisoluble, porque viene de Dios. Y básicamente la circuncisión, que es este pacto visible, querían pues circuncidarlos y así mostrar o condescender con ellos y guardar la ley de Moisés. Ahora, dice el versículo 7, y después de mucha discusión, otra vez, Pedro se levantó y dijo, miren, yo tengo algo que decirles. Han pasado 20 años de que Jesús se levantó de entre los muertos y fue al cielo. Y Pedro ya tuvo, ¿se acuerdan aquellas semanas pasadas que revisamos aquella visión de parte de Dios donde un lienzo bajó 3 veces y le decía a Pedro, mostrando animales, cuadrúpedos y reptiles allí, diciendo, levántate,
mata y come. No, Señor, jamás ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y va a la casa de Cornelio después de esto, Hechos capítulo 10, no les voy a decir todo el mensaje, y estando allí entiende que Dios también ha dado salvación a los gentiles, los que no son judíos, y les dice Pedro, básicamente los insulta y les dice, yo hasta ayer pensaba que ustedes eran inmundos e impuros. Es rudo Pedro, ¿verdad? Pero ahora Dios me ha mostrado que para ustedes también es la salvación. Y lo mismo que aconteció cuando los judíos creyeron en el aposento alto, Hechos capítulo 2, pasó con ellos en capítulo 10. Les fue repartido el Espíritu Santo y lenguas milagrosas les vinieron. Y así lo narra Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Así que la boca del Pedro ya se estaba acostumbrando a juntarse y unirse con los gentiles. Estamos hablando aquí que son 20 años después de que Jesús ya está resurrecto y el evangelio se está extendiendo. Los judíos están centralizados, viene la persecución, Dios los dispersa y no llevan Biblias porque, miren, en el año 1500 con la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y hasta antes de eso solo habría pergaminos y rollos en los templos. Así que el que después de 1500 llegó a tener una Biblia debió ser opulento y rico. No cualquiera tenía la Biblia. Lo que contaba era el testimonio. Y esto, la Biblia fue compilada hasta el año 350 después de Cristo, en el siglo IV, por Constantino. Quiere decir que si hubiera sido solo por la Biblia, no habría cristianos por lo menos 350 años después de Jesús. No puede ser así. El asunto es que la Biblia, como la conocemos hoy como códice, estuvo completa, compilada hasta el año 1500 en la imprenta de Gutenberg y accesible. Y ya saben lo que pasó con Martín Lutero, que lo comenzaron a perseguir por traducir la Biblia al alemán. Ya saben lo que pasó con Zwinglio, con Farel, en el intento de reforma. Qué bueno que hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma, en español, y no en latín, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, idiomas originales. No en latín, el arameo, el griego y el griego koiné. Qué bueno, pero en este momento Pedro abre su boca, como todos los creyentes tenemos que hacerlo, y les dice la palabra del evangelio. El Espíritu Santo cae, sella a los creyentes, porque creyeron en ese momento, y en ese momento Dios les da su Santo Espíritu para marcarlos como de los suyos. Y Dios, dice aquí esta parte, me encanta, que conoce los corazones. ¿Qué conoce Dios? Los corazones. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Y entonces Dios, que ve a la gente que hoy está no queriendo creer, que está desanimada, algunos están desanimados porque no nos congregamos todavía presencialmente y escuchan que allá lo están haciendo, pero yo también he escuchado y conozco pastores que se han muerto por estar haciendo eso, que esto no se arregló con tiempo. Los problemas no solo se arreglan con tiempo, los problemas se arreglan poniéndole soluciones. Ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas después de 10, 6, 8 años? Se oyó como 16 o 18 años, ¿verdad? Pues hasta 40 años. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no lo han arreglado? Esto de la pandemia no se ha arreglado. Hermanos, amigos, familiares, vecinos, los que nos acompañan aquí, no se ha arreglado. Tenemos que ser prudentes, y si ya esperamos un año, 3, 4 meses, tenemos que correr el último momento para que entonces ahora, como decía Ani hace rato en el lobby, vamos a compartir esta publicación, vamos a hacer iglesia. He convivido con algunos hermanos últimamente y amigos de la iglesia que me he dado cuenta que no se conectan por sus conversaciones y revisan los cantos y ¡ay, eso pasa allí! Hay que ser disciplina. Yo sé que es más pesado escuchar al pastor Eduardo que a su servidor. Yo sé que es más pesado escuchar a Josué, no, es cierto, que a su servidor. Algunos dirán, no, pastor, el más pesado para nosotros es usted, porque yo con Josué me identifico, ¿verdad? Allí en Celaya ahorita no sé si se rieron o se voltearon a ver allí a Josué en el templo. ¿Qué hicieron, verdad? Saludos para todos los que están en el templo allí en Celaya. Pero es disciplina, es buscar a Dios, es lo que tenemos para decir, para hablar y saber que somos de Dios, que somos iglesia, que somos familia, que Jesús nos perdonó porque se levantó de entre los muertos, y como Pedro lleva el evangelio, que Dios, que conoce los corazones, sabe con qué estamos luchando, y entonces Dios comprende, y a Dios le encantan y ama a todos. Dios quiere buscar y quiere que tú le busques y que te entregues a Él. Y entonces Pedro dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora la parte final, las últimas 5 palabras, es lo que más nos debe de golpear a nosotros. Miren, está ahí, lo mismo que a nosotros.
La salvación no es exclusiva de algunos cuantos. El evangelio no es propiedad de ninguna iglesia. El hecho de la costumbre de querer mezclar los pactos ha hecho tanto daño cuando algunos quieren judaizar o comportarse como judíos, cuando eso fue un pacto para una persona o en el mejor de los casos para una nación, el pueblo de Israel. Pero ahora estando bajo la gracia, Dios dice lo mismo para nosotros, es decir, los judíos y los que no son judíos, los gentiles. Por eso Pedro y Pablo y todos los que estaban allí estaban viendo hacia adelante. Lo que estaba reservado para los judíos ahora está disponible para todos. Tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Lo que antes era exclusivo de los judíos, el trato y la relación de Dios con Israel, el hecho de guiarlos por su espíritu, el de darles bendiciones. Hoy un cristiano, sin ser cristianos de la prosperidad y del evangelio de la prosperidad, igual que a los judíos, Dios bendice a sus hijos, los que son seguidores de Jesús, los que han puesto su fe en Jesús. Lo que estaba reservado para los judíos ahora está disponible para todos. Leamos ahora el 10. Ahora pues, Pedro les va a decir, les va a lanzar una pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios? Noten esta pregunta, Jesús también le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo al diablo. A veces tentamos los cristianos al diablo, los seguidores creyentes en Cristo. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces revisemos las reglas, veamos los mandamientos. Hay unos pasos que se deben dar el sábado, hay unos pesos que solo puedes levantar hasta un límite en el sábado, hay unas cosas que no puedes hacer en el sábado, hay unas ofrendas que tienes que entregar al templo de Dios, hay unos mandamientos en tu forma de hablar, hay unas cosas que tienes que memorizar, hay una filacteria que te tienes que poner, una cajita de cuero con ciertas porciones de la Biblia en tu mano, hay otra filacteria que tienes que poner aquí en tu frente, como señal en tu frente, para recordatorio y memorial delante de tus hijos. Y luego dije, Dios, estas palabras que yo te mando hoy, las atarás como señal en tu mano y como memorial en tu frente, y las hablarás a tus hijos estando en el camino y cuando te acuestes y cuando entres por tu casa. ¿Fácil? No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Nosotros y nuestros padres, ¿por qué quieres poner este yugo sobre esta gente cuando Jesús ya cumplió, no abrogó, cumplió la ley por nosotros? Dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia, punto medular, del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Porque antes los judíos, cuando tenían a Moisés y sus profecías, los profetas sabían de un Mesías venidero por el profeta Isaías, capítulo 53 y capítulo 11. Y vendrían entonces, ahí esos libros narran un Mesías sufriente y un Mesías reinante, en el cual tenían que creer. Como Adán y Eva, desde el huerto del Edén, cuando Dios los viste de una piel de un cordero, de una oveja, para enseñarles a cubrir su vergüenza y su pecado, su desnudez, para que supieran que a través del derramamiento de sangre, del sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús, habrían de ser salvos toda la humanidad. Tendrían que ver por fe hacia el futuro. Hoy vemos hacia atrás, hacia la historia, vemos hacia atrás, hacia la cruz, a un sepulcro vacío que dice no está aquí, sino que se ha levantado entre los muertos. Seremos salvos de igual modo que ellos. Quiere decir, por gracia, no por obras, por creer en Jesús. Que esto es una bendición, pero que en la forma de ser de los seres humanos ha venido a ser un relajamiento. Porque nosotros que sabemos que nuestra salvación está segura en Dios, nos relajamos. Porque nosotros que sabemos que Dios nos bendice, nos relajamos. Quiero decir, nos debilitamos en la fe y no cumplimos con Dios como deberíamos estar, haciendo lo propio como iglesia. Dice aquí entonces los judíos creyentes, para parafrasear y poner esto en otros términos que todos podamos entender, los judíos creyentes en Jesús debemos ir en su dirección. Están hablando aquí gente que era judía, que recién había recibido a Cristo, y cuando dice que seremos salvos igual que ellos, es los judíos creyentes en Jesús, debemos ir en su dirección y no esperar que ellos vengan en nuestra dirección, es decir, meterles en un molde, sujetarles a una ley, ponerles bajo unos mandamientos que ni ellos ni sus padres habían guardado ni podían guardar. Tenemos más bien que cambiar, migrar. Estas son las decisiones radicales a las que se enfrentaba la iglesia del primer siglo, que no tenían ya más
una religión, que no tenían más un antiguo pacto, que no podían mezclar con el nuevo pacto, el pacto de la gracia en Dios, las cosas del antiguo pacto, y que ahora la piedra basal y fundamental, la que tonificó, la que fue el combustible que movía a los cristianos del primer siglo, fue la resurrección de Jesús de entre los muertos, que muchos de ellos ni tenían acceso a las Biblias, pero su fe puesta en Jesús por el testimonio de testigos oculares sabían fehacientemente, digno de fe, que Jesús se había levantado de entre los muertos, por lo cual ya no había que hacer mezclas. Ya no era Jesús y qué más le agregamos, ya no era Jesús, no era un y además qué más hacemos, era Jesús, era un en vez de. Vino a poner un fin a todo. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Es Jesús, era un en vez de, ya no rituales, ya no mandamientos, ya no ordenanzas, ya no sacrificios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en esa preciosa libertad se nos manda, dice aquí, se va a levantar Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del medio hermano del Señor Jesucristo, ustedes que nos están escuchando por primera vez, tal vez en esta transmisión, piensen, ¿qué tiene que hacer tu hermano para convencerse de que es tu Salvador? Bueno, a lo mejor si eres niño y se ponen ahí un disfraz de algo y dicen, yo soy, y ya saben, ¿no? Disfrazan allí la cosa. No, estamos hablando de adultos. Santiago y sus hermanos no creían en Jesús, su hermano, como Dios cuando comenzó su ministerio. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, Santiago es ahora, después de 20 años de la resurrección de Jesús, el más importante en la iglesia de Jerusalén. Es el pastor principal. Ahí está Pablo, ahí está Pedro, ya lo escuchamos hablar leyendo esos versículos. Ahí están los demás apóstoles. Pero entonces, después de que todos han hablado, en la cultura hebrea así es, después de que todos han hablado, el último en hablar es el de mayor importancia. Y este es Santiago. Y dice, por lo cual yo juzgo, es decir, esta conversación se termina, aquí está el dictamen, yo juzgo, que no se inquiete. ¿Saben cómo dice la nueva versión internacional? Que no se ponga tropiezo, que no se inquiete, que no se ponga tropiezo, que no se ponga obstáculo, que no se obstaculice, que no se estorbe a los gentiles que se convierten a Dios. No mezclen los pactos, no les pongan un yugo sobre sus cabezas. No les digan, la Biblia dice, déjenlos que la relación con Dios y con Jesús y la predicación inunde sus corazones, que el Espíritu Santo que los ha sellado cambie su comportamiento, que después aprecien la palabra de Dios ya estando en Cristo, pero no los agarremos a bibliazos, déjenme decirlo así, porque la gente es exactamente lo que no quiere. Y a donde nos quieren llevar este versículo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se les estorbe, que no se les emprobleme, que no se les rechace, a los que se convierten a Dios, como cuando alguien no llega a la iglesia y revisas todo menos su corazón. Dios ve los corazones. ¿Se acuerdan que leímos? Dios se encarga de transformarnos en este nuevo pacto que no quiere que mezclemos, porque ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo esa ordenanza, ahora estamos bajo el pacto de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo y Santiago, para empezar la lectura como está allí, Pedro el apóstol, Santiago el pastor de la iglesia en Jerusalén, Pablo, eligieron crear puentes en vez de barreras. Y de verdad que esto es lo que mueve nuestra iglesia, a todos los que nos están visitando y están aquí reunidos, a los que somos como iglesia. Miren, 126 conexiones puedo ver que está aquí en mi teléfono en este momento, se me quedó aquí la transmisión, me estoy autoviendo ahorita en este momento. 127 acaba de subir, ya llegó el que llegó tarde, que llegó del camión ahorita, ¿no? Que se bajó y se alcanzó a conectar. Todos nosotros queremos hacer todo lo posible como iglesia, como un grupo de iglesias, que no le ponga tropiezo a la gente que no conoce al Señor. Estos que están aquí reunidos hoy, ustedes, que están aquí reunidos con nosotros, queremos invitarles y queremos que no tengan obstáculos para que su fe, sin estorbo alguno, se conecte con Jesús, y que Dios después con el Espíritu Santo guíe su vida, guíe su matrimonio, guíe todo lo que tenga que ver con su familia, que Dios esté en nuestros corazones. Escojamos pues no poner barreras, sino crear puentes. Ahora dice el versículo 20, en el acuerdo que le van a mandar a los de Antioquía, donde algunos les están enseñando y enseñando mal, sino que se les escriba, que se aparten de las
de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No les están mandando que guarden algunos mandamientos del Antiguo Testamento, más bien están hablando de otras reglas. Miren, que dice, porque Moisés tiene, la ley tiene, de tiempos antiguos, tiene quien en cada ciudad le predique en las sinagogas, donde es leído cada día en día de reposo. O sea que no hay necesidad de que les enseñen la ley a estos nuevos creyentes. Ese no es el asunto. Más bien, estos mandamientos no tenían que ver con guardar la ley. Estos mandamientos no tenían nada que ver con guardar la ley de Moisés. Nada. Eran más bien mandamientos. Me detengo un poco. Mandamientos no tenían que ver con guardar. Ahí está mal escrito. Estos mandamientos tenían que ver con guardar la paz de la iglesia. Tenían que ver con guardar la paz de la iglesia. Con eso tenían que ver. Era una cuestión más bien de hacer las paces. No les estaban mandando, a ver, ¿qué le podemos mandar a los que se acaban de convertir al Señor? Los que recién recibieron a Cristo. Ya sé, diles que no maten. No, ¿qué tal? Agrega otro más, que no roben. ¿Qué más? Aparte de que no roben. Que no digan falso testimonio. No se trata de eso. Más bien no era guardar la ley, sino hacer que la iglesia estuviera en paz, en armonía. Y de hecho, cuando dice allí que también fueran personas que no tuvieran fornicación, habla de una moralidad que sencillamente es la ley de Cristo en tu vida. Que tratemos a otros como Jesús nos ha tratado. Piensen que eran gentiles del primer siglo con costumbres terribles, donde no era problema matar, donde no era problema codiciar, donde no era problema tener la mujer de su prójimo, no era problema, esa era la cultura. Y sencillamente todo el mundo lo hacía. Pero Jesús viene a cambiar todas las cosas y a decirles, ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa cultura de tanta degradación moral, Jesús ahora les dice, no fornicar, no codiciar, no idolatrar. Sencillamente están hablando de relaciones entre los que no eran judíos y que ahora son creyentes. Es menos complicado, pero es más demandante. Es menos complicado porque no tengo que aprender versículos y leyes y ordenanzas y días y horarios y calendarios memoriales donde las fiestas de los tabernáculos, de las trompetas, el día de expiación. Era más sencillo, es menos complicado, pero es más demandante. Porque lo cubre o no lo cubre todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo cubre o no lo cubre? ¿O hace falta algo más? Claro que lo cubre. ¿Eres creyente en Cristo Jesús? La ley del amor en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahora somos libres para amar en Cristo Jesús. Por eso los líderes liberaron a la iglesia de la cosmovisión y sistema de valores y regulaciones para los judíos de aquellos días. Dijeron, no más de nuestra cultura. Ahora ellos, la iglesia, son libres de las escrituras judías que son la base histórica de la principal historia. Eso que estuvo como base, ahora la principal historia es la vida eterna en Cristo Jesús. Y nos perfilamos al final para entender que lo que ha hecho daño es que no entendamos que hay tres pactos. Uno personal, uno a una nación y ahora el nuevo pacto, el de las naciones, a nosotros. Donde ya no estamos bajo esa ley y no tenemos que mezclar cosas rudas que estaban dadas para un tiempo específico y particular, para una persona particular y para los peligros en particular. Ahora Jesús manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepiente y que se convierta de sus malas obras y le demos el rostro a Dios y la espalda al pecado. Por eso la fe cristiana no comenzó con Génesis, comenzó antes de la fundación del mundo. Dios planeó la salvación. La fe cristiana comenzó con Jesús. Cuando viene aquí a la tierra, Jesús hace un ministerio perfecto, pero además se levanta de entre los muertos una vez ya habiendo muerto por nuestros pecados. Por eso, aunque la gente critique y la gente denoste y la gente denigre la Biblia, nuestra fe está en la resurrección de Jesús, no en las traducciones ni en las versiones de la Biblia. Está antes de la fundación del mundo, en el plan eterno y perfecto de Dios. Y claro, porque Jesús resucitó de entre los muertos, hay salvación, hay perdón, hay vida eterna, hay Biblia, hay iglesia, hay perdón de pecados, hay posibilidad de cielo. Por eso nuestra fe es resistente, defendible e inexpugnable fe en Cristo Jesús, que Pedro, Santiago y Pablo eligieron crear puentes en vez de barreras, dando el mensaje de la resurrección a todo aquel que quiera creer. Y después, cuando el Espíritu Santo viene, la gente entiende sin necesidad de explicar mucho, porque Dios habita por la fe en sus corazones. Por favor, tomen nota de esta última lectura de Hechos 15:19.
porque aquí está basado todo el modelo de iglesia que hoy tenemos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se estorbe, que no se estropee, que no se dificulte a los gentiles que se convierten a Dios, sino que creemos puentes, hablándoles de la bendita resurrección del Señor Jesucristo. Dios los bendiga.